Ok, entonces seguimos con nuestro estudio del Catecismo Menor de Westminster. Y entonces, ¿quién recuerda el año en que se escribió el Catecismo Menor? ¿Quién lo recuerda? ¿Año 1647? Sí, Ay, no me señora. acuerdo. Sí, ¿Sí? sí, sí, señora. Sí, ¡Ay, señora. qué bien! Muy bien. No, los chelos están hoy on fire. Ella. Muy bien. Venimos estudiando pregunta tras pregunta del catecismo y la última tertulia, que ya no recuerdo cuándo fue, estuvimos viendo el papel de Jesús en su naturaleza humana y divina como el redentor de la humanidad. Digamos que estuvimos analizando la pregunta 21 y 22, las cuales dicen quién es el redentor de los elegidos de Dios. La número 21 voy a compartir acá como a veces solemos hacer. Permítanme un segundo. Así. Entonces, estuvimos viendo la pregunta número 21 en la última tertulia, que consiste en esta pregunta. ¿Quién es el redentor de los elegidos de Dios? La respuesta es: el único redentor de los elegidos de Dios es el Señor Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, quien se hizo hombre, y así era y permanece para siempre, Dios y hombre en dos naturalezas distintas y una sola persona. Estuvimos hablando bastante de este tema, de que era completamente divino, pero completamente humano, y así sigue siendo. Por eso pudo ser el Redentor. Eh, Luego vimos la pregunta 22, ¿cómo se hizo Cristo hombre siendo hijo de Dios? Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre tomándose un cuerpo verdadero y un alma racional. Eso dijimos que era importante para entender la humanidad de Jesús. Fue concebido por obra del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, de la cual nació, pero sin pecado, a diferencia de todo el resto de la humanidad, que como estuvimos viendo entre las preguntas 12 a la pregunta 19, la humanidad siempre ha estado condenada al pecado desde que Adán pecó. De ahí para adelante, toda su descendencia, toda la raza humana, ha venido siendo, eh, digamos que, sufriendo la consecuencia de ese pecado original, y lo vimos a través de todas esas preguntas en aquella tertulia, creo que fue en la casa de los Rafas, donde estuvimos viendo toda la doctrina que se llama la doctrina del pecado original. Si quiere ahondar más en esa temática, la doctrina del pecado original es la que reza que todos los hombres somos pecadores, incluso en el acto mismo del nacimiento. De hecho, antes del nacimiento, como algún versículo lo cita, en los Salmos, en pecado me concibió mi madre, dice David en el Salmo 50, si no estoy mal, o 51. Y ahí estuvimos viendo entonces que, a diferencia de cualquier ser humano en la historia, Jesús, al ser concebido a través del Espíritu Santo en María, él no nace pecador como los demás y se mantiene en ese estado de pureza hasta el final de su vida humana. Eh, y algo importante que recalcamos aquí fue la doble naturaleza. ¿Alguien recuerda cómo se llama esa doctrina de la doble naturaleza del Señor Jesucristo teológicamente? ¿Lo estuvimos viendo? Hipostática. Muy bien. ¿Quién dijo eso? Erika. Muy bien. Se llama la unión hipostática. Hipostática. Me lo explicaron. La unión hipostática, en la que Jesucristo es totalmente hombre y totalmente divino. Estuvimos viendo eso en la tertulia pasada, y ahora, en su papel como redentor, vamos a analizar las siguientes preguntas. De la pregunta 23 a la pregunta 26. Es algo que Aldo ya lo había explicado en una reunión de hombres. No sé si alguno acá estuvo en esa reunión. También lo Yo estuvo no. explicando en alguna, bueno, las chicas no sé, efectivamente, pero también estuvo explicando Aldo en alguna reunión de miércoles estos tres oficios de Jesús, así que para algunos de ustedes no va a ser desconocido
este tema. Dice la pregunta, para entrar en materia, la pregunta número 23. ¿Qué oficios ejecuta Cristo como nuestro Redentor? Partimos del hecho de que acabamos de estudiar que el único Redentor del ser humano, el único que puede redimir al hombre de las consecuencias de su pecado, es el Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo lo hace? ¿Cómo es que Él vino a hacerlo y cómo lo hizo efectivo? A través de varios oficios, donde en todos estos oficios operó su naturaleza divina y su naturaleza humana a la vez. Entonces, la pregunta 23 es, ¿qué oficios ejecuta Cristo como nuestro Redentor? La respuesta que nos da el catecismo es: como nuestro Redentor, Cristo ejecuta los oficios de profeta, de sacerdote y de rey. Apréndase esas tres cosas: profeta, sacerdote y rey. Tanto en su estado de humillación como en el estado de exaltación. Ya vamos a ver los versículos de esto. Y las siguientes preguntas, que solo voy a leer las preguntas, es: ¿cómo ejecuta Cristo el oficio de profeta? Luego, ¿cómo ejecuta Cristo el oficio de sacerdote? Y finalmente, ¿cómo ejecuta Cristo el oficio de rey? Esto ha sido, digamos, que ya citado en alguno. No sé si alguien en este momento recuerde eso que les estoy citando de aquella reunión de hombres o aquella reunión de miércoles donde Aldo estuvo explicando algo que estuvo estudiando en un libro. Si no, pues acá vamos a estudiar como el contexto bíblico del asunto y vamos a seguir pues como avanzando y dejando claro que los oficios de Jesús como Redentor eran estos tres. Memoricémoslos: profeta, sacerdote y rey. ¿Listo? Entonces, los primeros textos que propone el catecismo para la explicación de esta palabra son Hechos 3:22, acá lo tengo, y dice lo siguiente. Moisés dijo, la Biblia de las Américas, Moisés dijo: el Señor Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos, y a él prestaréis atención en todo cuanto os diga. Está citando una profecía de Moisés, refiriéndose al Señor Jesucristo y diciendo que él sería un profeta. Okay. La traducción viviente dice: el Señor Dios de Moisés dijo: el Señor Dios de ustedes les levantará un profeta como yo de entre su pueblo. Escuchen con atención todo lo que él les diga. Esto lo dijo Moisés refiriéndose a Jesús. Voy a acá mutear a alguien. Entonces acá vemos que empieza a aparecer las citas de la Escritura donde se refieren al oficio de Jesucristo como un profeta. Entonces Jesús era un profeta. Algunos solo lo dejan ahí. Hay algunas enseñanzas incompletas de algunas sectas donde dicen: Jesús no era el Salvador, Jesús no era el Redentor, él era solo un profeta. No sé si ustedes han escuchado eso. En el caso de algunos sectores musulmanes, ellos dicen: Jesús era un gran profeta, porque creen en este tipo de cosas, como lo que dijo Moisés, pero no creen que sea el Redentor. Entonces, Hechos 3:22, Jesús como profeta. Luego tenemos la siguiente cita, Hebreos 5, versículos 5 y 6. Dice, la versión de las Américas: de la misma manera, Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro pasaje: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ese otro texto es Hebreos 7. La traducción viviente dice: por esto Cristo no se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido por Dios, quien le dijo: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Y en otro pasaje Dios le dijo: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces acá un texto de la Escritura que empieza a hablar de otro oficio, otro rol del Señor Jesús como Redentor en nuestra vida. Esta vez como sacerdote. Luego viene el texto de Salmos 2, versículo 6, dice:
pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. La traducción viviente dice, pues el Señor declara, he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. Voy a hacer una aclaración de esto, ya que estamos muy cerca del versículo y estamos hablando del contexto. Hay un texto que a veces se cita mal en las iglesias, en las comunidades cristianas, y es el versículo 8. El versículo 8 del capítulo 2 de los Salmos dice, pídeme, tan solo pídelo y te daré como herencia a las naciones toda la tierra como posesión tuya. Muchos sectores cristianos utilizan este versículo, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya a los confines de la tierra, para, para enseñar que podemos pedirle a Dios, no sé, que nos dé, que nos haga presidentes de algún país o dueños de algún tesoro nacional, yo no sé, de alguna isla, aunque sea. Y digamos que se enfoca mal el versículo porque, de acuerdo a lo que estamos estudiando hoy precisamente en el versículo 6, vemos que el texto está hablando de Jesús. Voy a leer del 6 al 8. Pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya a los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Estamos hablando acá de un texto que se refiere a la persona de Cristo como redentor, específicamente en el oficio de rey. ¿Ok? Entonces, para que si alguno, siempre es bueno como ir aclarando. Ayer yo hablaba con un hermano de acá de la iglesia y le preguntaba por ciertos textos bíblicos, le decía, bueno, ¿qué piensa usted de esta área de su vida? ¿Qué piensa de esto o de aquello? Y él decía, a mí me asustó citar la Biblia porque he sido enseñado a través de un montón de clichés y de como versículos y frases cristianas que he repetido durante años. Entonces yo le dije, claro, está bien que tenga esa prevención, pero lo que está mal es que no vaya y aclare todas esas cosas. Pues, por ejemplo, este texto que yo sé que algunos de ustedes ya lo habrá escuchado alguna vez, aquellos que han militado en la fe por muchos años, por ejemplo, el Chelo, seguramente ha escuchado ese. El Pollo seguramente se sabe alguna canción con ese versículo y, y entendemos que muchas veces ha sido usado de una manera equivocada. Ya está hablando del oficio de Jesús como rey. Salmos 2:6. Y por último, Juan 1:49 dice, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres hijo de Dios, tú eres rey, el rey de Israel. Bueno, y así completamos como el panorama bíblico. Hay muchos más textos, pero algunos de ellos vamos a abordar más adelante. Así que en este panorama bíblico inicial vemos que Jesús no solamente hizo una labor y un oficio. Yo no sé si Aldo que ha estudiado más este tema, quiera darnos como una introducción a estos tres oficios y el por qué eran necesarios, que fue lo que estuvimos estudiando en aquella reunión de hombres. No sé si esté por ahí a la mano Aldo o continúo yo con esa explicación. Me gusta como Aldo la explica. No, aquí estoy. Hay tres Aldos. Con barra, eso fue con barra y todo. Desde la dimensión desconocida. Vengo en son de paz. Eso. Pues amigos, lo que pasa es que a la luz de la escritura, solo un rey podía extender su cetro para perdonar a los condenados. Era el único que podía absolver de la culpa al condenado. Y Jesús, en su oficio como hijo de Dios y como rey, él extiende su cetro de misericordia y su cetro de perdón, y por eso nosotros somos perdonados. Entonces, vemos uno de los oficios del Señor ahí, y Saulo citó algo que dice la Escritura, y es que según el orden de Melquisedec, Jesús es sacerdote, Jesús es rey para siempre.
La otra cuestión es que se necesitaba un sacerdote, pero no como los sacerdotes que oficiaron en el tabernáculo las ceremonias para el Señor, porque esos sacerdotes necesitaban purificarse durante un año entero para entrar una vez a la presencia del Señor. Y cuando uno lee Hebreos, Hebreos menciona cómo Jesús es sacerdote, pero es el sumo sacerdote, el sacerdote sin ningún tipo de pecado, sin ningún tipo de mancha, el Cordero del Señor. Entonces, ya no solo Jesús como rey extiende su cetro y nos otorga el perdón por medio de su autoridad, sino que él como sacerdote delante del Padre es el único, sin absolutamente ningún reproche, ningún pecado, ninguna falta, y su oficio para adorar al Padre es amado y es tenido delante del Padre como un oficio supremo y un oficio recibido mm, sin ningún tipo de tropiezo, hermanos. Pero la otra es que es el profeta. Dice cosas y tiene los recursos para que lo que él declara pase. Entonces él dice, mi palabra no volverá a mí vacía en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento vemos que el Señor dice, yo ya los he limpiado por la palabra que yo he dicho. O sea, no solamente es un rey que extiende su cetro y perdona a los culpables, sino que también es el sacerdote que delante del Padre puede representar a todos esos culpables, sino que aparte de eso también Él es el sacrificio y también es el que puede declarar por el poder y la autoridad que tiene que esos perdonados por los cuales Él ha rogado ante el Padre como sacerdote, pueden por la autoridad y el poder de Él y los recursos de Él llegar a ser lo que Él dice que serán, que es hijos de Dios, reyes y sacerdotes para siempre, porque la Escritura lo dice en el Antiguo Testamento, menciona y declara que el Señor nos escogió desde antes de nuestro nacimiento y de antes de que el mundo fuera establecido, y nos escogió para la alabanza de su nombre, que Él nos escogió para que seamos reyes y sacerdotes para Él. Entonces, los tres oficios que Jesús ejecuta, no los puede ejecutar nadie más. Nadie podía ser rey y al mismo tiempo ser el sacerdote. Nadie podía ser rey y al mismo tiempo profeta. Entonces, cuando uno va a la escritura, uno ve que David era el rey, pero que Samuel fue el profeta del Señor que lo ungió. Uno ve que en este caso eh, Moisés era el siervo del Señor, pero el que ministraba a la presencia del Señor era su hermano Aarón. No tenía los dos oficios. Aarón era el sacerdote y su familia era la familia sacerdotal. Moisés no podía ser el siervo del Señor que guiaba al pueblo y el sacerdote que entraba al lugar santísimo, porque al Señor simplemente le plació que así sea, pero en Jesús se reúnen esos tres oficios. Y uno a lo largo del panorama bíblico puede ver cómo la palabra del Señor establece esos tres oficios para el Señor Jesús. Gracias, Aldito, por esa explicación. Eh, y hay que tener en cuenta que eso que acaba de explicar Aldo no pasó una sola vez como un episodio aislado, sino que pasó y sigue pasando y pasará. O sea, los tres oficios de Jesús siguen siendo parte activa del plan de redención de Él en nuestras vidas. Entonces, ¿sigue siendo profeta de nuestras vidas? Claro que sí, porque Él continúa, lo ha hecho antes y continúa revelándonos cuál es la voluntad de Dios para nosotros, para nuestra salvación, para su palabra, que es lo que dice ya la pregunta
24, 25 y 26. Él continúa siendo sacerdote de nosotros porque solamente a través del sacrificio de Él es que podemos nosotros entrar a la presencia de Dios. Y Él sigue intercediendo por nosotros, como su palabra lo cita. Y Él sigue ejecutando su labor de rey, decretando, defendiéndonos, venciendo sus enemigos y demás. Entonces, ahondemos en cada uno de esos tres oficios, ya teniendo ese panorama general que si alguien tiene dudas, si alguien no entendió de pronto lo que dijo Aldo, es el momento de levantar la mano. Recuerden que la tertulia no es una clase, la tertulia es una tertulia, es un diálogo en el que todos de manera participativa dialogamos acerca de una idea, en este caso acerca del catecismo. Si usted de pronto dice, sí, eso es como una información ahí más teológica, lo invito a que pare un momento, respire y vuelva a sincronizarse con esto que estamos estudiando, porque no es cualquier clase de enseñanza teológica lo que estamos viendo hoy, sino que es muy importante reconocer a Cristo como nuestro Redentor. Cuando hablamos de Él como nuestro Redentor, es muy importante poder reconocer que solamente Él pudo hacerlo por estas razones que Aldo está explicando y que estamos estudiando en el Catecismo. Y es porque solamente Él podía ser el profeta, el sacerdote y el rey. Se cayó alguien por acá y Apolo ladrón. Entonces, vamos a empezar con el oficio de profeta y algunos ejemplos de la Escritura. ¿Cómo ejecuta Cristo el oficio de profeta? Cristo ejecuta el oficio de profeta revelándonos la voluntad de Dios para nuestra salvación por su palabra y espíritu. Entonces acá hay unos textos que vamos a estar citando. Juan 1:18 dice lo siguiente. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, como profeta, que ya vimos que Moisés sí dijo que Jesús sería un profeta, como profeta Él dice, dice las cosas que debemos conocer acerca de Dios, porque a Dios nadie le vio jamás, pero a través de Él como Hijo, podemos hacerlo. Hebreos empieza su carta diciendo lo mismo básicamente que Juan. Dice, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. O sea que en Cristo mismo se suple la necesidad profética que cualquier persona, cualquier ser humano podía tener. Antes, Dios tenía que usar personas como lo citó Aldo, como Samuel, como Isaías, como Jeremías, personas a las que de una u otra manera revelaba su voluntad, pero después de Jesucristo ya estableció la revelación suprema, la revelación de Dios que necesitaba el ser humano entender y comprender es Jesús mismo y las enseñanzas que Él nos dio. Por eso sabemos, y eso es otro tema que hemos estudiado, por eso ya en estas épocas no hay esa clase de profetas, no hay esa clase de profetas que traen nueva revelación de Dios para el hombre. Sí hay personas con don de profecía, estuvimos estudiándolo cuando estudiamos el continuismo, el cesacionismo, creemos que hay personas con la capacidad y el don de profecía como una especie de clarividencia de sucesos o demás así, pero que son mucho menos de los que dicen que lo son, y profetas en el sentido de que la gente dice, es que Dios me trajo una nueva revelación de algo que no está en la Biblia o no está en las enseñanzas de Jesús. Es una persona que está actuando y proclamando algo que va en contra de lo que la Biblia enseña. Jesús es la revelación final y Él nos dio a conocer todo lo que necesitábamos acerca del Padre. Ya por eso no se necesita que Dios nos hable como a los antepasados a través de profetas. Tenemos la vida de Jesús y sus palabras. Dice
el siguiente texto es Juan 14, 26. Voy a leer el 25 al 27 para un poco el contexto. Les digo estas cosas ahora, mientras todavía estoy con ustedes. Está hablando Jesús. Sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón, y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar, así que no se angustien ni tengan miedo. Aquí pasan varias cosas en esta afirmación de Jesús. La primera es que está profetizando algo que iba a ocurrir. O sea, está ejerciendo esa labor profética y está diciendo que el Espíritu Santo va a ser enviado como el abogado defensor y como representante de él mismo. Y eso finalmente sí ocurre. En el Pentecostés es el Espíritu Santo enviado a los discípulos. Y también dice algo puntual y es respecto a lo que hablábamos ahorita de la nueva revelación o no, dice que el Espíritu Santo lo que hará es enseñarnos todo y recordarnos cada cosa que Jesús dijo, no cosas que X o Y pastor se inventa o X o Y profeta, X o Y apóstol moderno se inventa, sino que el Espíritu Santo nos enseña a los creyentes todas las cosas y nos recuerda cada cosa que Jesús dijo. Digamos que ahí está la centralidad del mensaje, de cuando alguien dice o siente que el Espíritu Santo está haciendo alguna clase de revelación a su vida, con seguridad tiene que ser algo que Jesús haya enseñado. Y por último, y ya, el Juan 16, bueno, miremos, Juan 16, 13. Es la misma profecía acerca del Espíritu, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Entonces lo mismo, está profetizando Jesús la manera en que seremos instruidos a través del Espíritu Santo. ¿Hasta ahí alguna anotación que alguien quiera hacer acerca de la labor de Jesús como profeta? Quisiera escuchar a algunos de ustedes si alguna vez se habían planteado esto, si de pronto no habían escuchado a Aldo compartirnos esos oficios en alguna otra ocasión, sino que hasta ahora lo está conociendo. ¿Qué opina de eso? ¿Cuál es su opinión de las cosas que estamos estudiando, específicamente en este caso la de profeta? ¿No? Todo clarísimo, todo ya supremamente entendido de la labor profética de Jesús. Están atónitos, viejo. Digamos que, entonces les hago una pregunta. ¿Cómo opera el oficio de Jesús como profeta hoy, el día de hoy en la vida de nosotros? ¿Cómo opera de acuerdo a lo que acabamos de leer? Ya saben, sin miedo al éxito. Yo creo que ¿Y por qué está por allá? Rafita, ¿Aló? ¿Me ¿nos iba a escuchan? compartir algo? Sí, sí, ya lo escuchamos, Rafita. Que se me ocurre de pronto que ese oficio es recordarnos las palabras que él dio para poder acceder a la salvación. Como que esa es la función profética, de pronto. Sí, es una de esas cosas que estamos leyendo en los textos bíblicos. Estamos leyendo que a través del Espíritu Santo, Jesús mismo profetiza la manera en que nosotros vamos a aprender las cosas de él. La pregunta es, ¿eso sí está ocurriendo en nuestras vidas? Porque cuando decimos, Cristo es mi redentor, soy redimido por la sangre de Jesús, soy redimido por su sacrificio,
tengo que ser consciente de que los tres oficios de él como profeta, sacerdote y rey tienen que estar operando en mi vida, de alguna manera. O si no, pues es una anécdota solamente de saber el asunto. Entonces, como esa labor de profeta, sí está ocurriendo en nosotros que el Espíritu Santo, por la profecía de Jesús, está enseñándonos las cosas que Jesús mismo enseñó. O sea, habita en nosotros esas enseñanzas de Jesús. Eso sería una pregunta importante que hacernos. Porque pues yo les he contado un montón de veces, yo milité durante años congregaciones evangélicas sin saber absolutamente nada de las palabras de Jesús. Simplemente por seguir una moda o por seguir alguna tradición familiar, pero definitivamente no teniendo en mi vida, no siendo yo objeto de ese ministerio sacerdotal ese ministerio profético, por llamarlo de alguna manera, de Jesús. Cuando en mí empiezan a habitar esas palabras, como dice Rafa, como cuando yo empiezo a aprender lo que Jesús dijo, lo que él prometió que iba a pasar, lo que él profetizó que iba a ocurrir, cuando eso empieza a habitar en mi vida, entonces yo estoy siendo alimentado por ese Redentor en esa partecita de la redención. ¿Alguna opinión o pasamos al oficio sacerdotal? Yo, Saulito. Dime, Nana. Saulito, ¿hasta dónde leíste de Juan, del capítulo del 16? ¿Hasta qué versículo? Solamente el 13. Es que me llama mucho la atención lo que dice ahí en adelante, o sea, después en el 14, bueno, dice, el 12 dice, me queda mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará todo lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí, dice el 14. Todo lo que pertenece al Padre es mío, por eso dije, el Espíritu les dará todo lo que reciba de mí. Entonces pensaba en todas las veces que yo he escuchado hablar a alguien con profecía diciendo, esto me dice el Espíritu Santo, ¿sí? Pero realmente pues aquí dice que el Espíritu Santo no habla, o sea, igual nosotros ya entendemos que el Espíritu Santo es Dios, ¿cierto? Y me llama la atención de lo que dice Jesús, el Espíritu Santo no habla por él, sino habla lo que recibe de mí. Y cuando estaba Jesús también él dijo, yo no hablo por mí, sino hablo lo que me manda mi Padre. Entonces, pues estaba recordando acerca de la Trinidad y pues me parece que esto, además del tema que estamos tratando hoy sobre Jesús como profeta, pues nos da como una unión de las tres personas de las tres personas de la Trinidad en una sola. Eso era lo que quería decir. Gracias por la oportunidad. Gracias, Danita. Sí, uno puede hacer como esa cadena ahí, ¿no? Que Jesús hablaba lo del Padre y el Espíritu lo de Jesús. Como que se conforma ese círculo. Qué chévere. Ok, si no hay más opiniones, entonces vamos con el sacerdocio. Y la pregunta es, ¿cómo ejecuta Cristo el oficio de sacerdote? El oficio de sacerdote, Cristo ejecuta el oficio de sacerdote en ofrecerse a sí mismo una sola vez en sacrificio para satisfacer las demandas de la justicia divina y reconciliarnos con Dios. Él intercede continuamente por nosotros. Acá tenemos Hebreos 9:28. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. La traducción viviente dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida.
como sacerdote, entonces, el principal acto de Jesús fue ser ofrecido una sola vez y para siempre. Antes de él, ustedes recordarán que los israelitas siempre hacían sacrificios de corderos o sacrificios de palomas, etcétera, de acuerdo a la capacidad económica. Pero estos sacrificios no eran más que una tipología o un simbolismo de lo que vendría a ser este sacrificio de Jesús. El sacrificio en sí no justificaba en el Antiguo Testamento. El sacrificio en sí, como acto, como ritual, no era lo que justificaba a la persona, sino que era el entendimiento de lo que estaba ocurriendo en ese sacrificio lo que hacía que la persona saliera justificada. Cuando en el Antiguo Testamento alguien iba y sacrificaba un cordero con un sacerdote, lo que estaba diciendo es: Dios proveerá, como se ha profetizado, el sacrificio supremo para nosotros. El Padre enviará al Mesías y este cordero significa eso. Esa era como la simbología, y era la fe en el mismo Salvador que nosotros creemos, pero en una época donde él aún no se había manifestado a la humanidad. Entonces, como sacrificio máximo. Romanos 3:26, miremoslo, dice: pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. La Biblia ahí leí la versión internacional. La Biblia de las Américas dice: para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Entonces el sacrificio de Jesús, Dios ofrece a Jesucristo para poder, lo que leíamos hace un rato, manifestar su justicia y poder absolvernos a nosotros de esa manera, digamos, y que Dios no deje de ser justo. La gran incógnita que había en el Antiguo Testamento era cómo Dios puede ser un Dios justo y al mismo tiempo ser ser un Dios amoroso. Porque ser justo significa que cada quien debe pagar las consecuencias de aquello que hace. Como dice aquel texto de que Dios no tiene por inocente al pecador. Entonces, la gran incógnita teológica que había en el Antiguo Testamento era esa, era cómo es que Dios dice que es amoroso, pero al tiempo dice que es justo. ¿Cómo va a poder lograr eso que está prometiendo al Israel espiritual, que ya lo estudiamos en alguna tertulia? ¿Cómo Él le ofrece a su pueblo esa posibilidad de que Él sea justo y al tiempo amoroso? Porque si es bien justo, pues nadie se va a salvar de su castigo, nadie se va a salvar de que Él opere justicia y cada quien reciba el pago de lo que ha hecho, de su pecado, y al tiempo ser amoroso. Entonces, todo se resuelve precisamente en este acto sacerdotal de Jesús, en el que Dios no deja de ser justo porque sí hubo un pago por el pecado, pero es amoroso en el sentido de que da a su Hijo inocente como ofrenda, como holocausto definitivo, de una vez y para siempre, por los pecados de los demás, por los pecados de muchos, como decía acá Hebreos, los pecados de muchas personas. Dice luego Hebreos 2, no, estos no aportan, digamos que cosas nuevas. Entonces, hablemos un poco de de estos temas del sacerdote. ¿Qué opinan de eso que acabo de decir, del dilema que había en el Antiguo Testamento, de la manera en que se resuelve? Y quería preguntarles una cosa después, pero primero quisiera escuchar sus opiniones acerca de este tema del sacerdocio de Jesús. ¿Querías preguntar qué es algo que no te entendí? Algo, pero después de que ustedes opinen esto que acabamos de hablar del sacerdocio de Jesús. Ah, ok. Pues bueno, yo quisiera hablar acerca de la justicia, ¿sí? Y entonces yo vuelvo aquí a citar a Juan 16, cuando él habla de la obra del Espíritu Santo.
y es que la obra redentora de Jesús solamente puede ser entendida y la justicia del Señor a través de la obra del Espíritu Santo. Y Juan 16 dice eso, desde el 5 que dice, ahora voy a aquel que me envió y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. En cambio, se entristecen por lo que he dicho. En realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes y cuando él venga, entonces aquí entra, él convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Entonces ahí vuelve otra vez, pues Jesús en Juan 16 hablando del Espíritu Santo y de la obra que él hace, que es convencer a la persona pues, que se arrepiente, que es hijo de Dios, que Dios escoge, para ser convencido de pecado, para ser convencido de esa justicia que no tiene nada que ver con su justicia, la cual es un trapo de inmundicia delante del Señor, y pues de juicio. Entonces, eso es lo que quería decir acerca de la justicia, Saúl. Gracias, Nanita. Le doy la palabra a la Chela, a José y a Erika, en ese orden. Ok, es que bueno, quería compartirles, yo la verdad a veces he escuchado intermitentemente, pero no sé si ya hablaste de Hebreos 5, Hebreos 4 del versículo 14 a Hebreos 5 del versículo 10. Voy a leerlos, que creo que no lo han hablado, voy a leerlo. No, Dice, no hemos citado ese texto hoy. ok, mira, dice lo siguiente, en Hebreos 4, versículo 14 dice, por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque las enfrentó todas y cada una de ellas, cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Capítulo 5. Todo sumo sacerdote es un hombre escogido para representar a otras personas en su trato con Dios. Él presenta a Dios las ofrendas de las personas y ofrece sacrificios por los pecados. Y puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados porque él también está sujeto a las mismas debilidades. Por esta razón, debe ofrecer sacrificios tanto por sus propios pecados como por los del pueblo. Nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desee tener ese honor. Tiene que ser llamado por Dios para ese trabajo, como sucedió con Aarón. Por eso, Cristo no se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido por Dios, quien le dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. En el otro pasaje, Dios le dijo, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones públicas y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo designó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Bueno, como dice el amigo mío, el pollito, la Biblia se explica sola. No, mentira, yo quería resaltar ahí varias cosas que ya se me olvidaron. Ay, no, se me olvidó. ¿Qué era lo que más iba a decir de esto? Bueno, una de las cosas que nosotros, que podía como
como ver en este pasaje era como el Señor Jesús se hizo sacerdote en obediencia a que Dios lo había designado como sacerdote. O sea, yo en algún momento, como en lo que íbamos hablando, pensaba que a Jesús nadie lo había, o sea, que él mismo como que era el único que se podía autoproclamar como sacerdote. Pero entonces aquí leyendo me he dado cuenta que no, que a él el que lo nombró como sacerdote fue el propio padre. ¿Qué otra cosa? Ah, bueno, que como era sacerdote, él era como el propicio. Sí, era como el propicio para pagar nuestros pecados, para pagar por nuestros pecados. O sea, él no había otro sacerdote mejor que él para ofrecerse como sacrificio por nosotros. Y eso quería compartirles en este momento. Gracias, Chelita. De hecho, Hebreos 5, 6 y 7 incluso habla de toda esa labor sacerdotal de Jesús. La Chelita empezó a leer eso, pero podríamos incluso leer hasta el 7 donde habla todo lo de Melquisedec. Pero digamos que es muy importante esto que la Chela nos cita, porque nos amplía más el panorama del ministerio, de cómo lo ejerció Jesús y cómo lo sigue ejerciendo hasta ahora. Entonces, le doy la palabra a José, luego a Erika y luego la pregunta, Alessandra. Gracias, Saulo. Es que estaba leyendo la cita bíblica que dice ahí de Romanos, es Romanos 10:4, ¿cierto? Porque hay un puntico y después 0, pero no, yo busqué 10:4 Sí, pero entonces para darle un contexto para poder llegar a ese último versículo, quisiera leerles unos versículos anteriores para ahí sí hablar lo que quería hablar. Entonces el 21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y ahora sí el 26. Vea pues. Espérate. 10:4. Ay, no, perdón. ¿Qué se me hizo? Sí, ese era el 3:26, sí, señor. Ese es. Entonces, sí. El 3. El 3:26, sí, señor. Entonces, con la mira, 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, algo que estaba hablando Marian, de que el Señor Jesucristo, él tuvo que ser, digamos, le fue delegado el oficio de sacerdote, y toda la justicia de Dios fue puesta en él. ¿Qué nos dice el 26? El 26, ya finalizando este versículo, dice que con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Como el único sacerdote, el sumo sacerdote es el único que puede justificarnos a nosotros. Y fue algo que fue dado por Dios directamente a nuestro Señor Jesucristo. Fue algo que no fue dado por hombre o digamos, por un ritual, sino fue directamente dado a nuestro Señor Jesucristo. Y lo más grandioso que me llama la atención acá es que dice que
así como él fue toda la justicia puesta de Dios en él, es el único que como sumo sacerdote puede justificarnos por la fe en él. Entonces, pues eso es una grandiosa noticia, digamos que pues no me deja de impactar. Pues uno ya ha escuchado y en lo que lleva conociendo poco o mucho el Señor, pues que sí, el Señor es el que lo justifica a uno, el que le perdona sus pecados, pero digamos teniendo conscientemente ese conocimiento de que toda la justicia directamente de nuestro Dios Padre está puesta en el Señor Jesucristo, pues directamente estamos siendo justificados por medio de la fe en nuestro Señor. Era eso nomás, gracias. Gracias, José. Ahora que citó usted ese texto, donde dice a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en ese tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Em, lo que sucedía antes que cité hace un rato, como símbolo de Jesús, finalmente ocurrió en el acto mismo de Jesús. Y para Jesús, pues eso fue recibir todo el castigo de parte del Padre en sí mismo. O sea, es como si él literalmente fuera el cordero que no tenía velas en el entierro. En el Antiguo Testamento, un cordero, digamos que no fue ni participó en el pecado de nadie ni nada, pero sin embargo, ese cordero tenía que ser sacrificado y esa sangre derramada del cordero era lo que era propiciación para que la persona fuera justificada. Ya expliqué, obviamente, en un acto de fe de la promesa de Dios de que iba a venir un Mesías. Pero al punto que voy es que alguna vez escuché a Paul Washer decir que la angustia del Señor Jesús cuando estaba próximo a ser sacrificado no era un miedo a los romanos, ¿sí? No era un miedo natural a los romanos y ya. De más que sí, como hombre habrá experimentado ese estrés, esa angustia, pero el principal temor del Señor ahí no era eso. Paul Washer decía algo que era interesante y es, muchos de los discípulos mismos de Jesús enfrentaron las crucifixiones, incluso con una sonrisa en la cara. Muchas personas, incluso diciendo no soy digno de morir como mi Señor, soportaron incluso muertes un poco más exageradas a manos de los romanos. Entonces, lo que decía este predicador era, no creo que ellos fueran más valientes que Jesús, no creo que ellos fueran más valientes que su mismo Señor, ni que esos discípulos enfrentaran la muerte de mártir de una manera menos angustiosa que su mismo Señor. Entonces, él explicaba todo eso porque decía que hay un concepto en la Biblia que se llama la copa de la ira de Dios, y es un concepto donde Dios exhibe y derrama toda su ira sobre algo, derrama castigo para poder obrar con justicia. Entonces, lo que más estaba angustiando al Señor Jesús no eran los romanos, sino era el hecho de saber que el Padre iba a desatar sobre él la copa de la ira de Dios. Y finalmente se ve reflejado en las palabras en la cruz cuando Jesús dice, Padre, por qué me has desamparado? ¿Por qué te has alejado de mí? En el original es como, ¿por qué me has dado la espalda? Y claro, en Jesús en ese momento estaba toda la ira de Dios mm, sobre el pecado de absolutamente todos los que a la postre íbamos a creer en él. Entonces, es interesante este texto que cita el contexto que nos cita José, porque no es una cosa solamente aunque acá dice la palabra gratuitamente, siendo justificados gratuitamente por su gracia, realmente el concepto
como lo manejamos hoy de gratis, no es el mismo. Entonces, no es que haya sido tan gratis el asunto, sino que alguien tuvo que pagar un precio muy alto por lo que para nosotros es gratis. ¿Sí? Lo que recibimos gratis, alguien lo pagó y eso fue la labor de Jesús como sacerdote, lo que logró hacer eso. Le doy la palabra a Erika. Que curiosamente, perdón, estaba hablando silenciada. Estaba leyendo el mismo texto y digamos, mirando cómo está escrito en la Biblia que yo estoy mirando acá, ese versículo que tú estás comentando, dice, pero son absueltos sin merecerlo. Y dice, es decir, como son indultados de balde. Pero pues siguen hablando de que es, y siguen hablando de este tema de la justicia después del 26, donde también incluyen la ley, ¿sí? Entonces dice, a partir del 27, ¿dónde pues queda el orgullo? Queda excluido. ¿Por qué ley de las obras? Nada de eso. Por la ley de la fe. Entonces ahí es donde hay que empezar a mirar que la justicia hace parte como de la fe. Dice, pues razonamos que el hombre recibe la justicia por la fe, independientemente de las obras de la ley. Entonces le preguntan, ¿es Dios solo de los judíos? ¿No lo es también de los paganos? Cierto, también de los paganos, ya que Dios es único y concede la justicia a los circuncisos por la fe y a los incircuncisos por la fe. ¿Significa esto que con la fe invalidamos la ley? De ningún modo, antes bien la confirmamos. Y es que en la parte anterior a este pedazo, dice el 19, ahora bien, las cláusulas de la ley se dirigen a los súbditos de la ley, y así todos se les tapa la boca y el mundo entero queda sometido al juicio de Dios. Por eso nadie resultará honrado ante Dios por haber cumplido la ley, pues la ley da solo la conciencia del pecado. Entonces es como, es la unión de todo lo que estamos hablando, lo que nos dijo Nana de la justicia, lo que estamos hablando del ser el único que ha sido sacrificado, que Jesús sea Cristo, porque ha sido el único sacrificio sin mancha, ¿sí? Como tú decías, y el único que era capaz de hacer ese sacrificio en nombre de todos, ¿sí? Y por eso es reconocido sumo sacerdote. Pero no por eso, la ley es indiferente, digámoslo así, porque es como cuando hablamos, digamos, algo así como de los valores, ¿no? O de las normas. Pues es como lo más básico para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, pues yo lo veo así y veo que todo está ahí unido y que lo importante es la fe, que si no fuera por la fe que tenemos en él, pues no tendríamos este merecimiento. Y pues ya hemos hablado en otros lados que es tener fe o que es creer en Dios, que es creer en el Dios Trino y que a la final es obedecerlo. Así es. El 19 que citas, deja claro, el 20, perdón, deja claro que la ley, porque Pablo al final dice que la ley no sobra, la ley de hecho nos muestra lo pecadores que somos. La ley nos muestra la necesidad de un Salvador. Y luego ahí empieza a explicar pues lo que hemos hablado de cómo fue ese sacrificio sacerdotal de Jesús para que nosotros pudiéramos ser justificados. O sea, esa cuenta no fue que quedó sin pagar, la cuenta quedó paga, la cuenta de nuestro pecado y de la justicia quedó paga solamente porque Jesús hizo ese sacrificio.
Y por ende, pues la justificación, la única manera es por la fe. Por la ley nadie lo podría hacer. Pablo desarrolla ese tema no solo acá en Romanos, sino prácticamente en casi todas sus cartas. Y deja claro que por la ley pues nadie se puede justificar, porque tendríamos que ser perfectos en todas nuestras acciones, y eso es imposible. Entonces, pues sí, muy chévere este tema que estamos hablando acerca del sacrificio sacerdotal de Jesús. La pregunta que les iba a hacer es la misma del anterior caso. ¿Cómo está operando ese, ese oficio de Cristo sacerdotal en nuestra vida hoy? Con lo que acabamos de leer, ¿sí? Con lo que acabamos de estudiar y el panorama bíblico que hemos tocado. ¿Cómo opera el oficio sacerdotal de Jesús en mi vida hoy? Pues en mi caso, pues al saberme y sentirme perdonada. Así es, muy bien. Ese es mi caso. Ok. Muy buen caso. Y que no hay que hacer nada más ya, o sea, me refiero yo, sí, sentirnos perdonados por la justicia de nuestro Señor, por su sacrificio, pero saber de que o sea, el perdón y la justificación vienen solo del Señor y de parte de nosotros es pues creer, tener esa fe sincera e íntima con Él. ¿Mm? ¿Qué opinan? Es totalmente real lo que está diciendo Chelita y José. Y como lo leímos, es un solo sacrificio de una vez y para siempre. ¿Qué opinan de aquellos hermanos o aquellas personas que buscan continuamente sacrificios de alguna índole como para buscar esa justificación cuando ya Jesús fue el único sacrificio una vez y para siempre? Le doy la palabra a Sandrita. Bueno, yo quiero comentar algo de lo primero que dijo Chelita, algo así. Bueno, pues yo pienso que es un privilegio el que tenemos nosotros ahora de poder, como quien dice, a través de Jesucristo poder acercarnos al Padre. O sea, el hecho de que ya no necesitamos intermediarios, solamente el Señor Jesucristo. Y pues pienso que somos muy afortunados porque anteriormente, pues, como lo hacían era a través de animales y era el sacerdote una persona, digamos, común y corriente, con pecados y todo, que hacía eso. Es algo así como, por decir antes, como cuando no conocíamos del Señor que hacíamos en la Iglesia Católica, que íbamos y le contábamos las cosas al cura y nos decía que rezáramos tantas Aves Marías, tantos Padres Nuestros para ser perdonados, pero era algo tan mecánico. Cambia ahora, es un gran privilegio el poder acercarnos delante del Señor y poder hablar con Él, como de tú a tú. Y respecto a, ay, se me olvidó la segunda pregunta que hizo. No, es que les preguntaba a Sandrita qué opinan de cuando nosotros lo hacemos o cuando vemos que alguien lo hace, qué opinamos de esa búsqueda de la justificación, olvidando el sacrificio de Jesús de una vez y para siempre, a través de como de sacrificios humanos, como de, uy, yo tengo que compensar esto con un ayuno tremendo, yo me he equivocado en esto y en lo otro, pero tengo que hacer mejor, tengo que subir a Monserrate de rodillas, con frijoles dentro del pantalón, ¿sí? O sea, ¿qué opinar de esos sacrificios que buscan la justificación que ya Jesús dio? ¿Por qué Pues crees que pienso los cristianos hacen eso? qué pena, pienso que, o sea, no le dan el valor a lo que el Señor Jesucristo hizo, que fue derramar su sangre por nosotros, y llevar todos nuestros pecados sobre Él. Pienso que no le dan ese valor, entonces como que necesitan, digamos, por decir, latigarse, o como decía, que hay muchas personas que suben a Monserrate de rodillas como para sentir que por sentir dolor van a ser justificados. Entonces pienso es porque realmente, o sea, no conocen al Señor o no le dan el valor que realmente se merece el sacrificio del Señor en la cruz.
Así es. Le doy la palabra a Adriana. Gracias, Andrita. Pues es que en la palabra nunca hemos visto que Dios pide ese tipo de sacrificios. Lo único que pues Él pide es la obediencia. Entonces en ninguna parte de la Biblia se habla de esos sacrificios. Muy bien. ¿Has hecho alguna vez sacrificios de ese estilo? Yo hice hartos. Señor, Que sí, te preguntaba, ¿has hecho alguna vez alguna clase de sacrificio ahí como que se te olvidó que lo que estamos estudiando hoy? A mí me pasó un par de veces, me pasó que yo hice sacrificios que no sirvieron para nada, la verdad. Pero ¿qué opinas? ¿Tú alguna vez has hecho eso? ¿Has visto que en tu vida hay ese pensamiento que de pronto le falta entender mejor la labor sacerdotal de Jesús y te lleva a pensar, tengo que hacer esto, tengo que hacer este sacrificio para buscar la redención o la justificación que debería ser solo por la fe? ¿Te pasa o no te ha pasado? ¿Cómo es el asunto? sí, realmente sí, alguna vez me sucedió, estando en otra iglesia, pues teníamos un concepto errado, por ejemplo, de lo que era el ayuno. Entonces a veces uno somete el cuerpo a extensos tiempos sin comer, que porque pues espera uno respuesta del Señor y que uno ora y entonces pues que Dios va a orar de acuerdo al tiempo, al ayuno que uno haya tenido. Y pues gracias a Dios se han venido como despejando esas dudas, como aclarando, y si no, yo no sé cómo estaría yo a punta de ayunos, pero pues gracias a Dios hemos venido aprendiendo y hemos venido entendiendo pues que todo esto es por gracia, ¿no? Que todo esto es por fe. Y pues obviamente, y como decía ahorita, como mencionaba ahorita, Dios no le pide a uno ese tipo de sacrificios. Dios no es un Dios, eh, no sé cómo decirlo, pues, o sea, me parece como tan inhumano eso de que se ponga frijoles en los zapatos, de que haga ese tipo de sacrificios físicos cuando el Señor no lo pide. Entonces, Él no es así, Él es un Dios amoroso, pues Él lo único que quiere es que nosotros obedezcamos. Claro, que quien hace esos sacrificios está tratando de reemplazar a Jesucristo como el sacerdote que justifica y tratar de ser de alguna manera el sacerdote esa persona. Y yo creería que este tipo pienso que es como la culpabilidad que hay en las personas que la llevan a hacer esas cosas, no sé, pienso. Sí, y la falta en general del entendimiento de la redención. Un buen entendimiento de la redención y la gracia trae una libertad increíble, no para pecar de ninguna manera, pero sí para caminar en obediencia sin la culpabilidad que tú estás diciendo, sin la culpabilidad. Caminar Sí, en sí. obediencia sabiendo que no dejaste de ser pecador, pero sin ninguna culpa alguna, porque ya sabes que alguien hizo el sacrificio una vez y para siempre. Sí, señor. Le doy la palabra a Ani y luego a Ana. Saúl, mira, yo no sé si se escucha eco. No, ya. Sí, sí, se escucha. Que yo, o sea, acá pensando, pues que nosotros pienso yo que por la misma naturaleza caída del hombre, como que recordaban pues que desde el principio hemos tratado de justificarnos a nosotros mismos como por medio de las obras. Me acordaba que Adán pues trató de cubrir su pecado, su desnudez, tapándose con hojas, ¿cierto? Para poderse presentar delante de Dios, ¿cierto? Y que también los judíos aplicaban como la justicia de lo malo, pero a los gentiles, no a ellos mismos. Entonces, la mayoría de veces yo me identifico más como con los fariseos y con todos los maestros de la ley. Yo no me parezco, o sea, me parezco a Jesús por la justificación, ¿cierto? Por su gracia,
pero si no existiera esa gracia, yo me parecería más a un fariseo, pero no sé, ya ahí me corrige si es por la naturaleza caída que también todo el tiempo estamos tratando de justificarnos a nosotros mismos y por eso buscamos ese montón de rituales y de cosas para estar como bien delante de Dios. Sí, yo estoy de acuerdo con eso que postulas, porque cuando el ser humano alcanza ese tipo de sacrificios o lo que sea, siente como una vanagloria de haberlo logrado, ¿sí me entiendes? Siente como el orgullo de, uy, lo hice por mi lado, y eso finalmente es lo que persigue el ser humano siempre, el reconocimiento de los demás o de sí mismo. Entonces, yo sí creo que es por la naturaleza caída y la búsqueda de esas cosas que nos llenen de orgullo. Decir, "Y es que yo sí hice esto, yo sí me sacrifiqué, vea, yo sí hice tal cosa", que pues finalmente no le quitan la condición de pecador, pero hay mucha gente empeliculada con que sí. Le doy la palabra a Nana. Bueno, pues yo creo que esto, ¿cómo me hace sentir? Me hace sentir inmensamente perpleja y me hace sentir tan agradecida y me hace ver al Dios tan grande que tengo y me hace ver que no hay nada más grande y más poderoso que Él, ¿sí? Y pues recuerdo lo que dice la palabra, que nada puede alejarme del amor del Señor, ni lo alto, ni lo profundo. Y a veces uno está lleno de un montón de temores y que se le levanta por acá y que le pueden estar haciendo por acá y que no sé qué. Pero si uno entiende esto, si uno entiende que Jesús, estaba aquí yo haciendo esta comparación y dice, Jesús es el sacerdote, pero Jesús también es la ofrenda, ¿sí? Jesús es el rey, pero también es el intercesor. Él es el profeta, pero también es el redentor. O sea, es todos los oficios, y cuando nosotros estábamos estábamos haciendo la canción de los libros y veíamos todo lo que es Jesús a lo largo de la Biblia, donde Jesús es la ofrenda de Abel, ¿cierto? Donde es él, o sea, bueno, todo, yo decía, no, pero qué grande Dios es el que nosotros tenemos. Ahora, pues yo pienso, usted y yo podemos decir, nosotros no tenemos que hacer nada. Y la verdad es que no tenemos que hacer sacrificios porque Jesús ya fue la ofrenda. Pero como decía Saulo, pues él recibió sobre su vida la ira de Dios porque alguien tenía que pagar por el pecado y el pecado era muy grande. Y todo ese pecado y toda esa furia fue descargada sobre él, ¿sí? Entonces, sí, nosotros no tenemos que hacer ningún sacrificio más que este que dice Romanos 12. Dice Romanos 12 lo siguiente: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Entonces, tú no tienes que hacer nada, o sea, si eso tú lo ves como, o yo, como una oportunidad de relajación, pues, no sé, me da como una oportunidad de gratitud y me da es como una oportunidad de hacer y desear hacer porque sé que no lo logro completamente como el Señor quiere, que es ofrecer mi vida como un sacrificio vivo, ¿sí? Parece muy difícil, o sea, parece muy difícil porque podremos decir, no, pero es que eso es nuestras fuerzas, entonces uno siempre lo está relacionando con los frutos, ¿cierto? Lo que hemos hablado muchas veces, tengo que dar frutos de verdadero arrepentimiento, tengo que dar frutos de esto, de lo otro, pero sin embargo, miren que ayer justamente estaba yo leyendo con algunas personas lo que dice Juan 15.
¿sí? Y Juan 15 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que aún dé más, para que aún den más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Entonces él dice, y ahí es lo que donde dice, ¿cómo es que yo puedo ofrecerme como un sacrificio vivo, que es lo que quiere el Señor? Dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Entonces, ahí sigue él hablando de todo lo que se produce cuando uno permanece en el Señor, que son los frutos, todos los frutos de los que habla, pues de los que hemos hablado, los frutos del Espíritu Santo y todos los frutos acerca de predicar y todo eso, pero no hay ninguna otra forma que no sea permaneciendo en Él y presentándose como un sacrificio vivo, que es realmente el sacrificio que Él quiere de nosotros. Me parece un gran reto, me parece que necesita permanencia de mí, me parece que necesito poder pedirle al Señor cada día permanecer más en Él, no para dar la talla, porque por más que yo hiciera muchas cosas, yo jamás podría dar la talla, Él ya lo hizo, pero sí por la inmensa gratitud que todo lo que hemos estudiado hoy me genera. Eso es, Saulito. Gracias, Nana, por tu opinión. Le doy la palabra al dicho. Mientras los escuchaba, me a mi mente lo siguiente. Muchas personas escuchando sobre la gracia, les quedó como a medio camino la explicación de la gracia. Y desafortunadamente no son pocos los casos de gente que medianamente entendió la gracia, pero completamente se perdió. Entonces, tenemos a gente como los de salvo siempre salvo, a los de oración fuerte, a los testigos de Jehová. Cada uno entendió a su manera a un Dios que quiere salvar al hombre. Unos lo entendieron a través de Jesucristo, otros lo entendieron a través de los sacrificios y no valían a Cristo como el sacrificio que Dios recibe para perdonar al pecador. Y mientras los escuchaba, pensaba en esto y decía, soy consciente de que los creyentes no podemos pretender que somos aceptos en Dios por las obras de justicia. No podemos, no soy acepto delante de Dios por ninguna cosa buena que yo haga. Pero las cosas buenas que yo hago denotan claramente que he entendido que hay gratitud en mí para con Dios. Y me preocupan las personas que piensan que la gracia, el regalo inmerecido de Dios, no se puede ¿cómo lo diría, hermanos? Como denotar, como hacer ver, como cuando alguien entiende algo y el resultado de entenderlo bien es que hace las cosas bien hechas, porque entendió bien lo que le enseñaron. Entender la gracia, el Dios que me perdonó, y entenderlo bien me hace predicar. Entender la gracia y alejarme del pecado por el poder del Espíritu Santo que obra en mí cuando hablo con Él, me hace entender que yo no soy mejor que ninguno que en este momento está pecando, no soy mejor que Él. Pero en diferencia a ese pecador, vivo en libertad, aunque yo soy pecador, vivo en libertad porque me he acercado por un Dios que me atrajo hacia Él con cuerdas de amor. No soy mejor que Él, pero el entender por la gracia de Dios que he sido perdonado,
me lleva a vivir una vida de gratitud hacia Dios. ¿Por qué se los digo? No son pocos los casos que como pastor tengo que escuchar de personas que dicen, yo conocí un pastor que fue amante de mi esposa. Y uno dice, wow, qué voltaje. ¿Cómo un pastor puede ser amante de la esposa de uno de los hermanos de la congregación? Porque ese hombre entendió la gracia a medias y entenderla a medias lo hizo perderse por completo. Si uno entiende la gracia que lo perdonó, si yo no puedo pagar el favor de Dios, pero estoy feliz porque yo soy perdonado, que no olvido mis pecados. Yo no olvido mis pecados, pero yo no olvido que he sido perdonado de esos pecados. Esas dos conciencias de que yo soy un pecador, pero que he sido perdonado, deben producir en mi gratitud. Y la gratitud debe provocar en mí acciones que dicen que soy consciente de esa situación y es de que soy un pecador que ha sido perdonado, que por eso tengo gratitud y esa gratitud desemboca en acciones que no me hacen ni acepto delante de Dios, ni mejor que ninguna otra persona, sino que me hacen un hombre que está viviendo para reconocer con su vida que el Señor me ha salvado. Yo no puedo creer en una persona que cree, o sea, a mí me cuesta un trabajo horroroso. De una persona que cree que ha sido salva por la gracia con todo el corazón y no le sirve nada al Señor. Esa persona para mí es una persona que no ha entendido. Pedro lo entendió y entregó su vida. Pablo lo entendió y entregó su vida. Ireneo de León lo entendió en el segundo siglo y entregó su vida. Policarpo lo entendió y entregó su vida en el segundo siglo. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Epafras, Cristo. Entender que he sido perdonado porque alguien decidió hacerlo y me pagó la deuda debe producir en mí una conciencia muy clara de gratitud y una conciencia muy clara de servicio, en gratitud, no en pago. Si no hay servicio, entonces nos toca recordar lo que dice Santiago, ¿no? Si me dices que tienes fe pero no tienes obras, crees que el Señor te rescató, pero no tienes obras de gratitud con Dios, pues definitivamente no eres consciente de la deuda que te fue perdonada. Quería decir eso, gracias por la oportunidad. Sí, yo creo que el tema de las obras es como el termómetro, pero claramente no se puede agregar ni una sola, como ni una sola cosa a la gracia, porque una sola obra que le agreguemos ya es decir, la gracia Nada, es suficiente. ya es una tergiversación de la palabra y Exacto. ya es Pero las obras, claramente yo literalmente diría, son ponernos la soga al cuello. las obras de una persona que entiende la labor sacerdotal de Jesús de una vez y para siempre, determinan el termómetro de qué tanto la entendió. Yo creo que por eso la redención abarca los tres aspectos, porque claro, como sacerdote, lo único que yo puedo decir es Jesús ya pagó y ya, punto final. Yo ya soy redimido por su sacrificio una vez y para siempre, pero como profeta, su labor, si es que en mí está operando la redención realmente, operan las tres cosas. Entonces, como profeta, a través del Espíritu Santo, como lo estudiamos hace un rato, Él me dará a mí a conocer cuál es la voluntad del Padre y cuáles son sus enseñanzas para que yo las ponga por obra. No porque me justifiquen de ninguna manera, no. Ya hay un solo sacrificio una vez y para siempre. Pero las enseñanzas y la voluntad del Padre es la labor ya no como sacerdote, sino como profeta de Dios hacia mi vida, revelándonos, como estudiamos en el punto anterior, la voluntad de Dios para nosotros. Entonces, ahí es donde uno dice, si la redención está operando en mí, no solo opera
la sacerdotal, sino también la profeta y, como vamos a ver ahorita, la labor del rey. Le doy la palabra a Rafinch. Quiero leer un pasaje que para este tema, Filipenses, ¿qué es esto? Filipenses 1, 15, se va a leer desde el 15, dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Y pensaba en cuántas veces, digamos, yo mismo hacía la obra, servía, predicaba, hacía distintas funciones más por satisfacer algún ego o por cumplir y tratar de decir, sí, el Señor, acá estoy haciendo esto, yo veré ahí cómo me bendice o ya que estoy haciendo algo y sí, definitivamente merezco ser salvo, merezco mi corona, merezco cosas, pero entonces también pensaba que uno puede caer en la posición de decir, pues si en todo lo que vaya a hacer mi corazón se va a inclinar, como que a la final para que un esfuerzo pueda hacer algo, pero también como que ese es el Rafita, perdón, lo interrumpo. ¿Puede acercarse un poquito al micrófono? Aló, ¿ya? ¿Mejor? Sí, un poco mejor. Un poco. Entonces pensaba como que a pesar de que siga operando en nosotros esa conducta, pues el Señor de todas maneras se va a glorificar y no es un pretexto para decir, no, pues no voy a hacer nada porque definitivamente mi corazón y mi conducta se va a torcer, sino que a pesar de eso, pues Cristo será glorificado a pesar de nuestra errónea manera de obrar, aun cuando queremos hacer lo bueno. Ya. Gracias, Rafita. Bueno, nadie más tiene manos levantadas para este tema. Pues avancemos al siguiente oficio. Ya vimos profeta, ya vimos sacerdote, y ahora vamos por último a ver el oficio de rey. Cristo ejecuta el oficio de rey sujetándonos a sí mismo. Importantísimo eso. Sujetándonos a él mismo, que tiene que ver como con lo que explicaba ahorita Nana de las ramas y el árbol, gobernándonos, defendiéndonos y restringiendo y venciendo a todos sus enemigos y los nuestros. Salmos 110, 3, dice lo siguiente: cuando vayas a la guerra, tu pueblo te servirá por voluntad propia. Estás envuelto en vestiduras santas y tu fuerza se renovará cada día como el rocío de la mañana. Bueno, voy a leer un poco el contexto para leer. Esto es uno de los pasajes de la Trinidad. El Señor le dijo a mi Señor, el Señor en tercera persona, dice David, le dijo a mi Señor en segunda persona, siéntate en el lugar de honor a mi derecha. Entonces entendemos que está hablando Dios el Padre a Jesucristo, hasta que humilla a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. El Señor extenderá tu poderoso reino desde Jerusalén y gobernarás a tus enemigos. Cuando vayas a la guerra, tu pueblo te servirá por voluntad propia, estás envuelto en vestiduras santas y tu fuerza se renovará cada día como rocío de la mañana. Entonces acá estamos viendo cómo Dios, así como constituyó sacerdote, al Señor Jesús también lo constituye rey. Y pues aquí le está dando como la autoridad para que a él, cuando decida batallar, cualquiera que sea su guerra, su batalla, el pueblo le servirá por voluntad propia, no como un rey de esos que hay que servirle por miedo o algo así. Hechos 2:36 dice lo siguiente. Dice, por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas
que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Acá es la predicación de Pedro, cuando... mentiras. Sí, mentiras, espera. Yo estaba leyendo, era el 36, sí, señores. Acá está echándose pues todo la predicación Pedro a todo el pueblo de Israel que se reunió ahí en ese momento, a todos los miles que se reunieron, donde se convirtieron 3.000. Y ahí en ese contexto de esa predicación, explicando todo lo que era Jesús, él expone categóricamente lo que pasó con Jesús como Señor. Por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Luego dice que las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Comprendieron, digamos, la magnitud de lo que estaban haciendo. Y Hechos 18, Hechos 18, 9 y 10, si no lo tengo acá preabierto. Una noche el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo: no tengas miedo, habla con libertad, no te quedes callado. Pues yo estoy contigo y nadie te atacará ni te hará daño, porque mucha gente de esta ciudad me pertenece. Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio enseñando la palabra de Dios. Recuerden que una parte de la respuesta es que ejecuta el oficio de rey sujetándonos a sí mismo, gobernándonos, pero también defendiéndonos y restringiendo y venciendo a nuestros enemigos. Y pues ahí hay que hacer de pronto una aclaración ahorita, porque hay gente que se inventa enemigos, pero realmente no son enemigos de la fe, sino enemigos de sus locuras y sus imprudencias. Filipenses 2, del 9 al 11 dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es al nivel de autoridad y de exaltación que como Rey Dios estableció a Jesucristo. Dios el Padre establece al Hijo. Entonces, pues bueno, como Rey, ¿cómo está orando el Señor en estos días? Pues yo creo que todos estaremos de acuerdo en que primero el hecho de que estemos en el grupo de los elegidos, de quienes Él por su soberanía quiso salvar, ya es un papel directo de Dios, de Jesús como Rey, diciendo: yo voy a salvar a Saulo, a Anana, a Ani, a lo que sea. Como Rey, diciendo y haciendo como ese decreto inamovible y firme. Y pues a través de la labor de sacerdote y de profeta cumplir eso que él dice. Luego gobernándonos y defendiéndonos. O sea, así que como Rey ya no le pertenecemos, no nos pertenecemos ni siquiera a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Él. Cuando un rey tiene un pueblo, el rey obedece y está sujeto, el pueblo obedece y está sujeto a ese rey. Entonces nosotros sabemos que quien nos gobierna es el mismo Redentor que nos está salvando sin pedirnos ni una sola obra, pero que al mismo tiempo está gobernándonos. Así que yo me debo a sus leyes, yo me debo a sus enseñanzas, yo me debo a sus mandamientos, porque como dice la palabra, el que me ama obedece mis mandamientos, o en esto sabrán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros, que es, por ejemplo, uno de los mandamientos que el Señor más insiste. Entonces, la distinción de aquellos que han sido redimidos por el Señor es que en sus vidas operan los tres oficios de Cristo como Redentor, como profeta, como sacerdote y también como Rey, al que yo me debo y es mi Señor. Y ese Señor, de paso, pues me defiende
como el caso que acabamos de leer de Pablo, venciendo los enemigos, a todos los enemigos de él. Yo no sé si esto de los nuestros haya que aclararlo mucho, porque pues alguien dirá, uy, es que a mí me cae mal algo, alguien, por X o Y motivo, entonces Dios, Cristo como Rey, va a vencer a esa persona y demás, o como la iglesia muchas veces ha caído en ese error de graduar de enemigos a un montón de gente que no es enemiga de Dios, que son pecadores igual que nosotros. Puede ser el caso de la gran homofobia, por ejemplo, que hay en la iglesia, donde graduaron de enemigos a todos los que luchan con el pecado del homosexualismo. Los graduaron de los enemigos y ya hay punto. Entonces, yo creo que cuando se refiere a los enemigos, se refiere a los enemigos de la fe específicamente, y no solamente a aquellas personas pecadoras que están luchando para bueno, que están esclavos de su propio pecado. El último texto que leí, acá el 9 y 10, chévere esto que le dice el Señor a Pablo, pues yo estoy contigo y nadie te atacará ni te hará daño porque mucha gente de esta ciudad me pertenece. Entonces, yo creo que Dios también hará el camino para nosotros, para poder nosotros andar en su palabra, para poder nosotros ejercer esos frutos de arrepentimiento que Él demanda de nosotros. Yo creo que Él prepara el camino para que podamos hacerlo. Y como Rey deberíamos tener como esa confianza de que Él es el que va con nosotros, de que yo me debo a Él y pues finalmente, así como me debo a Él, aquel que se mete conmigo se está metiendo con el hijo de un rey, con el siervo de un rey, bueno, no sé cómo se llama ahí. El hijo por un lado y el siervo por el otro. Y que finalmente un rey es el que protege sus propiedades, protege sus empleados, bueno, sus súbditos. Y en ese sentido creo que es la mejor defensa que pudiéramos tener. Y de pronto no estar pendientes como de defendernos tanto. ¿Qué opinan de ese último oficio del Señor Jesús como Rey de nuestras vidas, como Rey de la redención? Ya para terminar la tertulia. ¿No? Ya la terminaron en sus mentes. A un rey, por ejemplo, en un reino, no sé, nadie puede rebelarse en contra de ese rey. ¿Sí? Todo el mundo hace lo que ese rey dice que toca hacer. ¿Y qué es lo que este rey dice que toca hacer? Pues lo que como profeta él ya nos enseñó. Y a través de su sacrificio como sacerdote nos permite hacerlo ahora sí. Entonces yo creo que es entender que la labor sacerdotal, la labor de redentor del Señor Jesús es una labor integral de estos tres oficios, y que de pronto ahorita cuando Aldito decía que alguien que entiende la gracia a medias, de pronto lo que no ha entendido es los diferentes aspectos de esa redención, de que la redención no es solo el pedazo de sacerdote, sino que también es la parte de que nos debemos a un rey y la parte de que un profeta nos dice claramente qué es lo que debemos hacer. Dale, Nanita, le doy la palabra, Nana. Justo de lo que estás haciendo, quisiera plantear acá primera de Juan 5, donde dice versículo 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ya. También Juan 3:16, después de que dice porque de tal manera o antes,
veo que es un verso que pues siempre estamos utilizando para hablar acerca del amor de Dios, ¿no? Entonces, donde dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pues después de ese, a ver, es que no lo encuentro, pero no quiero quedarme acá mucho, pero ahí también está hablando del amor, ¿cierto? Y también está hablando de los mandamientos del Señor claramente. Entonces, cuando entiendo que Jesús es rey, lo que tú dices, yo entiendo el amor de él, ¿sí? No como un amor que todo lo acepta, que todo lo pasa, que es como a veces yo veo que nosotros podemos entender como refleja el amor de Cristo, ¿sí? Refleja el amor de Cristo. Pero entonces, ¿cuál es el amor de Cristo que yo tengo que reflejar, sino el que está en la Biblia, el que está en la palabra? Y el amor de Cristo me lleva a un sometimiento, me lleva bueno, es que todo tiene que ver con todo, diría. ¿Quién es el que dice así? El pollo. El gordo, el gordo. Pero yo no puedo hablar, es que vuelvo otra vez a decir, yo no puedo hablar de frutos externos, aunque son la evidencia y aunque muchas personas dirían, a mí me da a veces curiosidad y que algunas personas llegan diciendo acá, yo antes servía, ¿sí? Yo antes hacía esto, yo antes hacía lo otro, yo antes bailaba, antes hacía, antes predicaba, antes... Un día yo me di cuenta, lo que estaba diciendo Rafita en parte, que eso yo lo hacía era por mostrarme, ¿sí? Y pues que el Señor no quería esas obras, que Él quería era mi corazón. Pero cuando yo reflexioné en eso no me lleva a la reflexión de que entonces hágalo por amor ahora y por gratitud, porque no se trata de las obras externas, sino de permanecer en el Señor, que es un fruto mucho más profundo, y no se trata de un amor que yo no entiendo, o sea, se trata del amor que dice acá, ¿sí? El amor que ve a Dios como un rey que gobierna mi vida y por lo cual yo me someto. Eso es, Saulito. Amén. Yo creo que en ese texto del capítulo 5 de Primera de Juan, mientras lo leías, pude hacer una asociación a cada uno de los aspectos que hoy hemos hablado de los oficios sacerdotales de Jesús, de los oficios de la redención, o sea, el profeta, sacerdote y rey. No sé si alguien más lo analizó así, pero mientras lo leías veía con claridad como esos aspectos distintos de la gracia, cuando habla de la fe, pero también del sometimiento a Él cuando habla de guardar sus mandamientos, pero también de obedecer y de conocer la voluntad de Dios como debe ser a través del oficio de profeta. Si no hay más manos levantadas, si no hay más comentarios, yo le doy la palabra a Aldito para que terminemos el tema de hoy. Espero que cada uno pueda reflexionar, como que podamos reflexionar en eso, memorizar estos oficios, memorizar que cuando hablamos de la redención, hablamos de esas tres roles del Señor Jesús, donde ninguno opera sin que los otros estén operándose a la vez y que todo eso debería estar pasando en mi vida para yo decir, de verdad, yo entiendo lo que significa la redención de Cristo en mi vida. Si no hay más opiniones, comentarios, los dejo con Aldito entonces. Bueno, pienso a menudo en eso que hoy hemos tratado. Lo pienso harto. Pienso en que el mundo tiene reyes, reyes humanos. La historia menciona reyes humanos. Y cuando un rey humano que tiene poder militar, poder económico, y que también establece la jurisprudencia, las reglas, él es el que determina la legislación de un país, o eso pasaban los reyes de la antigüedad y hasta hace poco tiempo. De hecho, hay algunos reyes, como en Tailandia. En Tailandia hay rey y establece unas reglas bien rigurosas. Ese rey tomó una decisión
Y fue meterse en mis zapatos, porque Cristo es Rey. Se metió en los zapatos de nuestra debilidad para entender nuestras grandes luchas, porque yo estaba vencido por mis luchas. Y todos los que están aquí, algunos de los que conozco, todos con los que he hablado tienen pecados que los humillaron, actitudes que los gobernaron, esquemas que venían desde sus infancias que venían produciendo en sus vidas grandes enredos mentales. Y tenemos un rey, que es el Rey de los Reyes, y vino en una humilde forma de hombre. Tomó la forma de una de sus criaturas. Y cuando pienso en eso, digo, ensancha mi mente, Padre, para que yo entienda con más lucidez lo que tú hiciste por mí al dar a Jesús. La Biblia menciona eso y dice, el que no estimó ser igual a Dios, ni vio su trono como algo a lo cual aferrarse, sino que vino en la forma de un humilde ser humano y murió en una cruz, como morían los transgresores. Digo, wow, una cosa es que un rey humano se humille, pero otra cosa es que el gran rey, creador de todas las cosas, se humille. Y con seguridad ustedes y yo no entendemos lo que Jesús hizo con precisión, no. Sino tal vez estaríamos haciendo lo que hizo Pablo de manera incansable. Desde que conoció a Jesús no paró de viajar para predicar el evangelio, establecer iglesias hasta el día de su muerte. Con seguridad no lo entendemos. Pero ustedes y yo podemos hacer algo y es decirle al Señor, Señor, ensancha mi mente, que es mi corazón. Y permíteme entender esto no por la vanidad del conocimiento para exposición, sino por el conocimiento para arrepentimiento y vida de gratitud constante. El Rey que pagó tu deuda espera de ti que tengas una vida de servicio a ese Rey. Ese Rey te compró. Tú tienes un dueño ahora. Jesús es tu dueño. Por eso cuando leas la Biblia, amada iglesia, tú y yo debemos entender que el que me compró cuando yo estaba condenado y tú condenado al infierno, al comprarme y ser mi dueño, cuando leo su palabra, no me está dando un consejo, me está dando una orden, porque es mi dueño. Me compró, la Biblia dice, Él nos compró con su sangre. Si nos compró, tenemos dueño. Si tenemos dueño, obedezcamos a ese que nos compró, porque pasamos de tener un amo que nos esclavizaba, que era el pecado, el espíritu de este mundo y Satanás, el diablo, y pasamos a un amo benevolente, compasivo, misericordioso, amoroso, que ya no solo nos hace siervos, sino que nos da título de hijos y coherederos juntamente con Cristo, ahora que nos compró. Sirvámosle al Señor, amados hermanos. No vean servirle al Señor como una carga. No vean servirle al Señor a regañadientas. Yo voy porque es que ya me embalé. No haga eso. Porque si la Biblia dice que Pablo entendió eso y dijo que no podía ser que habiendo enseñado las reglas de cómo correr la carrera como cristianos, si se descuidaba él, iba a ser eliminado, dice él. No sirvan a Dios con queja. Nunca vean servir al Señor como una carga, porque entonces no serán lo que la Biblia dice que ustedes y yo debemos ser. Un grato perfume de Cristo
que se eleva hasta Dios. Si lo hacen a regañadientas, si lo hacen quejándose como si el Señor fuera una carga y no un privilegio, entonces ese Dios que ama a su Hijo con todo el corazón no va a recibir el sacrificio de servicio que debe ser por gratitud, porque no será agradable el aroma de ese corazón que sirve de esa manera. Sirvamos a nuestro Rey, hermanos, con un corazón lleno de gozo y entendiendo que es un privilegio que yo no tenía y Él me regaló. Que mi amo ahora no es el mundo, ni Satanás, ni mi pasado, ni mi pecado, ni mi culpabilidad. Mi amo es el Señor y Él dice que con amor eterno me ha amado, que por eso me prolongó su misericordia. Ese amo que tengo dice, la buena obra que yo empecé en ti la voy a terminar. Ese amo que ahora tenemos dice, mi palabra no volverá a mí vacía, haré en ti todo aquello para lo cual le envié. Y para lo que la envió es para santificarnos, para formar en ti y en mí cada día más claramente a reyes, sacerdotes para Dios nuestro Padre por la gracia de Cristo. El que ahora tomó tu vida, sírvele. Y recuerda, tienes dueño, amada iglesia. Ahora puedes acercarte y hablar con el Padre cuando quieras, a la hora que quieras, porque Él te representa. Pero antes sentías que tu oración no subía ni del techo, porque no entendías que alguien tenía un valor tan impresionante que con su pago pagó una vez para siempre por todos tus errores. Ahora que entiendes eso, permanece en la presencia de Dios. Háblale al Señor. Ahora que Él te dice, ven, acércate confiadamente ante el trono de la gracia para que haya respuestas y oportuno socorro, entonces disfruta a tu papá. Disfruta a tu Señor, que es Cristo. Disfruta a tu amigo, que es el Espíritu Santo. Ya tienes un sacerdote que permanece en la presencia del Padre, que no está una vez al año, está ahí una vez para siempre, representándote. Y cada vez que vengas en el nombre de Él, el Padre te abrirá la puerta porque su palabra te dice, hijito, si has pecado, abogado tienes para con el Padre a Jesucristo, el justo. Él está todo el tiempo allí. Pues yo te digo en el nombre de Jesús, vive para vivir en la presencia de tu Rey, porque ese Rey te ama, le gusta estar contigo, tú eres su anhelo, Él piensa en ti en todo tiempo, Él quiere tenerte a toda hora con Él y que tú habites confiadamente bajo esas alas de ese Dios omnipotente. Cierra tus ojos ahí donde estás. Quiero orar por ti, quiero orar contigo. Padre hermoso, te amo, Padre. Yo recuerdo, Padre, que de niño yo me preguntaba, ¿realmente cómo eres tú? ¿Quién eres tú? No entendía muchísimas cosas de tu palabra. Cuando ya fui más grande, había escuchado tanto sobre ti, tantos versículos, tantas predicaciones, pero no entendía nada del Evangelio. No entendía, Señor, lo que habías hecho por mí y por mis hermanos en la cruz. No había entendido lo que hiciste al dar a tu Hijo, Padre, por cada uno de los que estamos aquí con nombre propio. Pensaba que tenía que hacer cosas para que me amaras. Luego me enseñaste que no había nada que pudiera hacer malo para que me dejaras de amar. Y no había nada que hiciera bueno para que me amaras más. Que ya me amabas hasta la muerte a mí y a mis hermanos y hasta la resurrección. ¿Cómo pude pagar tanto amor? ¿Cómo poder retribuir? No puedo. Y ellos tampoco. Pero sí podemos vivir con gratitud. Quiero servirte, Señor, muchísimo más. Me gusta estar contigo. Y yo te ruego que a la iglesia que hoy se reúne con nosotros, te suplico, te lo imploro, que le guste estar contigo a estos creyentes que hoy se reúnen.
Te suplico que les des el placer de sentir que estar a tu lado es literalmente tener el cielo en la tierra. Te suplico para que ellos entiendan y persigan con claridad que el tesoro más grande de un ser humano es ser la habitación del Espíritu Santo. Te suplico, Señor, que a ellos les guste la amistad contigo y les encante permanecer en ti. Suplico que ellos y yo nunca nos dependamos de tu palabra, sino digamos amén. Tu palabra lo dice, yo que podré refutarte a ti, Dios sabio y verdadero. Y que con humildad agachemos la cabeza y digamos, tu palabra es verdadera, yo no hice lo que ahí está escrito, yo pequé, perdóname. Dios que extiende su cetro para perdonarme, sacerdote que también es sacrificio y por su sacrificio soy perdonado, pero profeta que declara cosas y las voy a vivir. Es que si me acerco confiadamente ante tu trono de gracia, recibiré respuestas y oportunos socorros, Señor. Te suplico por la iglesia, te suplico que entiendan ellos y yo cada día más claramente. El tesoro de la iglesia es Cristo y el éxito de la iglesia es permanecer en la palabra de Cristo. Padre, bendice cada persona que hoy entró. Dales un sueño reparador de sus fuerzas. Y en el nombre de Cristo Jesús, guárdanos de nosotros mismos porque somos terribles. Y guárdanos de nuestro adversario, que siempre está buscando a quien venga. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Amigos, Dios los bendiga. Un abrazo gigante. Y bueno, ya saben que mañana no hay Candelaria porque nos vamos a reunir el domingo a las 10 para hacer el trabajo de Candelaria. Y vamos a reunirnos el domingo a las 10 en Candelaria para celebrar juntos que hemos visto a nuestro amado Dios 6 días a la semana, mostrándonos su fidelidad y su gran amor. Amén. Amén, amén. ¿Quién es Camilo? ¿Quién se conectó? ¿Qué dice Camilo? Camilo es un amigo de nosotros que lleva siguiendo a Bresca harto tiempo. Camilo, ¿desde dónde es que tú